Hola, me llamo Susana Lancheros y soy periodista de Noticias Telemedellín. Cuando llegaron los primeros contagios a la ciudad, las ruedas de prensa empezaron a escasear. Las fuentes que antes eran muy accesibles para nosotros en términos de ir a hacerles una entrevista o de que fueran al canal, ya nos estaban diciendo que no, porque les daba temor, porque la gente ya no quería salir, porque todo se estaba cerrando, porque ya no se permitían aglomeraciones. Entonces digamos que nadie, ni ellos ni nosotros sabíamos cómo hacer las ruedas de prensa o cómo generar un encuentro sin que hubiera un riesgo. De hecho no estaba permitido ni siquiera, de pronto ni siquiera la Secretaría de Salud del departamento sabía cómo informarnos, cómo informar a la gente a través de nosotros, porque no se podía, no nos podíamos encontrar sencillamente. Entonces tuvimos que empezar a recurrir a las herramientas tecnológicas, a algo tan simple como el WhatsApp, que por celular nos grabaran un video y nos lo enviaran lo más pronto posible, pedirle a la fuente, a la persona que nos hiciera el video, explicarle cómo, a veces pedirle que lo repitiera porque nadie sabía cómo hacer esto. Y nosotros en periodismo de televisión se nos exige que vayamos al sitio, al lugar en el que están ocurriendo los hechos, a que hablemos con las personas. Entonces que simplemente no pudiéramos ir era como inconcebible. Entonces, ¿de qué hacemos el noticiero? Entonces, sí hemos realizado periodismo virtual, ha sido completamente necesario. Eso por una parte. Hubo un momento que ya fue, digamos, como el culmen para nosotros en Telemedellín, que es cuando llegaron los primeros contagios al canal. Cuando se registró el primero, en cuestión de horas, ya habían 5 más. Entonces fue muy angustiante, el canal se cerró por completo, lo cerraron, dijeron nadie va. Y eso para nosotros fue muy angustiante porque los programas se pueden repetir, pero el noticiero no, el noticiero se hace día a día. Entonces los jefes no sabían cómo íbamos a hacer el noticiero, nosotros no sabíamos cómo lo íbamos a hacer. Y el mismo día en el que nos cogió, pues digamos, como esa emergencia, utilizamos una de esas herramientas, de esas plataformas que ya se pusieron muy de moda, como Google Meet, como Zoom, y por ahí hicimos el noticiero, cada uno desde su casa, desde su celular, desde su computador, con sus luces, con sus pantallas, como lo pudiera organizar, y de ahí salimos. O sea, el noticiero lo hicimos desde las casas y coordinando por WhatsApp, y así salió en televisión. Tuvimos muchas críticas en ese momento por el sonido, porque de pronto el periodista hablaba con el micrófono muteado, porque nos movíamos todos y nos veíamos todos en la misma pantalla, los cuadros de todos, digamos, moviéndonos. En fin, porque es que era algo inédito, algo que nunca habíamos hecho, que nadie había hecho, porque es que así no se hace la televisión, pero nos tocó. O sea, era eso o no salir. Ese día fue muy conmovedor para nosotros porque era eso y ya no había más opción, o sea, o apagar la pantalla, que no hubiera noticiero. Entonces sí ha sido muy útil y nos tocó, pues no habiendo otra manera de hacerlo, así es como lo hemos tenido que hacer y ustedes lo han visto en CNN, en Caracol, en RCN, en todos los canales del más grande al más pequeño, así ha tocado hacerlo. Yo digo que de alguna manera sí va en contra del ejercicio periodístico porque no es lo mismo uno ir al lugar en donde hubo una tragedia, o uno ir a conocer una historia de alguien que necesita ayuda, o uno ir a un hospital a ver cómo está la situación y venir después a escribir la historia o a contarla, que si nos mandan el material. Pues jamás va a ser lo mismo porque es que el periodismo es vivencial, se trata de uno ir, vivir un poco de lo que está pasando y venir a contarlo. Entonces sí, yo digo que no es lo mismo estar en el lugar que hacerlo, digamos, a control remoto. Bueno, el periodismo virtual, las herramientas digitales para el periodismo no es que vayan a tomar fuerza en el futuro después de la pandemia, ya la tomaron, o sea, en medio de la crisis fue cuando más fuerza tomaron. Mientras las cosas más se relajen, pues vamos a poder volver a hacer las cosas de manera presencial, nosotros hacer el ejercicio periodístico de ir a los lugares, de hecho pues tampoco nunca lo dejamos de hacer, pero ya lo vamos a poder hacer, digamos, en la normalidad que conocíamos. Entonces, sí, claro que tiene mucha fuerza, ya la tiene, ya la tomó y
Yo pienso que muchas cosas se van a seguir haciendo como se estaban haciendo en la pandemia, muchas ruedas de prensa virtuales, nosotros grabar la pantalla para tener el full, para tener el testimonio, para tener la entrevista, que el invitado no necesariamente esté en un set de televisión, sino que esté conectado por una plataforma. Eso va a seguir pasando, claro que sí. Con mucho agradecimiento, porque es que si no hubiera sido así, simplemente hubiéramos sido otro gremio, otro sector de los que se hubiera cerrado. O sea, se hubieran apagado las pantallas. Imagínense donde los noticieros simplemente no hubieran existido durante estos 5 meses. No hubiera habido noticias, por lo menos de televisión. Pudiera haber prensa o pudiera haber radio, pero un periodismo muy diferente, un periodismo, digamos, sin un contenido de verdad muy con mucho criterio, porque todo se hubiera hecho de manera remota. Entonces lo vemos, sí, como algo de mucha utilidad que nos salvó a los periodistas, que nos salvó a los medios de comunicación. Si no hubiera sido así, apagábamos las pantallas y ya.